Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. El obradorato contra la libertad de expresión. 1. El gran polarizador acusa a sus críticos de polarizar. 2. El líder de la guerra sucia acusa a sus críticos de hacer guerra sucia. 3. El jefe del Estado utiliza las instituciones del Estado contra sus críticos. Esos son los 3 temas que vamos a analizar el día de hoy en este episodio que quiere abordar uno de los problemas más graves de los últimos 6 años que parece se van a repetir. Sí, la libertad de expresión, los ataques contra la libertad de expresión. Parecería que es solo cosa de nosotros, de los que nos dedicamos a comunicar, a analizar, a revisar al poder. Pero pronto vas a ver que es cosa de todos. Es un tema que nos incluye a todos. Acompáñame a ver las 3 de hoy. Tema número 1. El gran polarizador acusa a sus críticos de polarizar. Esta es la gran trampa del gran cínico que se han tragado inocentemente miles de analistas, comunicadores y ciudadanos comunes. Desde hace 30 años, su eterna campaña hacia la presidencia no se ha tratado de otra cosa más que de dibujar una caricatura de país en la que solo existen quienes lo aman, apoyan y financian a él, y todos los demás que odian al pueblo y aman sus privilegios. El caricaturista de la política ha creado una caricatura de sociedad en la que solo existen 2 polos, 2 grupos. Un pueblo bueno y oprimido que lo ama a él porque es el único que los entiende y los defiende, y el resto de los ciudadanos que tienen privilegios y que por eso ven que la sagrada defensa al pueblo que hace el Santón de Macuspana lo hace su enemigo. Esta caricatura ha tenido todo tipo de cómplices que hasta genio de la comunicación política le dicen. Sí, esos cómplices lo han ayudado por décadas a difundir esta gran caricatura de país. En lugar de cuestionar su permanente ataque a todo aquel que critica sus formas, su falta de principios democráticos, sus mentiras, sus abusos y corrupción, prefieren llamar genialidad a la manipulación de la realidad social mexicana. Y así le han permitido convencer a millones de personas de que México está dividido en 2, de que nos odiamos entre el grupo que lo ama a él y el grupo que lo critica. Pero ahí no quedó la caricatura del gran polarizador. Desde el poder, desde el control del ejército, la Marina, la Guardia Nacional, desde el control de las instituciones de investigación penal y fiscal del Estado, desde la plataforma en la que manipula a medios y comunicadores y amenaza a otros, desde ahí, desde el poder, se le permite hacerse la víctima y acusar a los críticos de ser los responsables de la polarización. Es decir, el jefe del Estado, el que debería ser el encargado de mediar entre ciudadanos que piensan diferente. Desde ahí se asume como el líder y defensor solo de aquellos que lo alaban y el líder de la ofensiva contra aquellos que no lo alaban. No les funcionó su estrategia de polarizar, dicen analistas y comunicadores, repitiendo la caricatura del señor que les dicta la línea. A ver, reconozco que entre la crítica existen radicales que solo le ayudan al gran polarizador con esta caricatura. Me refiero a esas cuentas de redes sociales y algunos personajes con nombre y apellido que concentran sus ataques en temas raciales, religiosos, familiares, sociales y coyunturales que le permiten al Santón de Macuspana y a su secta meternos a todos los críticos en ese mismo cajón de histéricos sin argumentos que nada aportan. Son los tontos útiles que el obradorato ama maximizar para hacernos a todos parecer iguales. Y así, decir que cualquier crítica es polarización. Esta estrategia es un claro instrumento contra la libertad de expresión, porque desde el Estado se acosa a la crítica seria y valiente, acusándola de polarizar al país. Gracias a esta estrategia, decenas de analistas, columnistas y comunicadores prefirieron sacar su pasaporte de Corea del Centro, ese cómodo país en el que no se incomoda a nadie. Siempre se expresan opiniones políticamente correctas y se da voz a quienes quieren destruir la democracia con tal de no ser tachado de polarizador. López ama a los ciudadanos de Corea del Centro, no solo porque ama su análisis suavecito de la realidad y siempre lleno de gratuitas comparaciones con gobiernos anteriores, sino porque de ellos ha dependido para decirles radicales y polarizadores
a todos aquellos que ponen la verdad pura y dura sobre la mesa de la tragedia que ha sido su sexenio lleno de violencia y corrupción. Los medios y comunicadores bien portados, así les ha dicho expresamente varias veces, son sus cómplices, porque gracias a ellos les puede decir mal portados, también así les ha dicho, radicales y polarizadores a todos los que dicen la verdad, por dura que sea. Esto es una trampa. Vale la pena verlo. Es importantísimo tenerlo claro, porque sí, es una trampa diseñada para callar a las voces que se atreven con coraje a decir la verdad. Tema número 2. El líder de la guerra sucia acusa a sus críticos de hacer guerra sucia. Durante sus décadas de campaña como líder opositor, nunca tuvo empacho alguno en decirles incluso asesinos a expresidentes por sus políticas de seguridad. Él y su secta contaban los homicidios del crimen organizado todos los días y se los atribuían directamente a los expresidentes a los que él se oponía. Tampoco tenía problema alguno en acusar de corrupción y de ser parte de la mafia del poder a todo tipo de políticos y empresarios, sin prueba alguna y con simples conjeturas y dichos. Era capaz de acusarlos de todo tipo de complots y a cualquier persona que no respaldara sus ambiciones presidenciales. El ejército también era blanco fácil de sus denuncias sin pruebas. Los acusó de todo tipo de atrocidades. Los aliados internacionales de México también eran blanco fácil de sus ataques, por ser aliados de los presidentes a los que él y su secta acusaban de asesinos. Luego llegó la presidencia y la guerra sucia continuó. Desde la mañanera ha acusado, sin pruebas, ni investigaciones serias, ni juicios o sentencias de por medio, a ministros, jueces, magistrados, titulares de órganos autónomos, empresarios, analistas y comunicadores, de todo tipo de supuestos actos de corrupción que nunca probó, complots y delitos que nunca se denunciaron ni probaron, literalmente nunca, porque su intención nunca era hacer justicia, sino manchar el nombre de cuanta persona le fuera incómoda. Con la complicidad de medios, plataformas y comunicadores, ha utilizado su mañanera para difundir chismes sin probar, infundios sin sustento y mentiras abiertas sobre todo tipo de personajes que de una u otra manera le generan incomodidad. Es imposible hacer un recuento de todas las personas que han sido víctimas vilmente atacadas en 6 años desde esa plataforma. Eso es guerra sucia y tiene un claro líder. Su servidor, o sea yo, tuvo que recurrir al amparo, que por cierto gané, para que fuera el Poder Judicial el que le dijera al presidente y a su equipo de comunicación que no se podían referir a mí con acusaciones y señalamientos falsos si no los tenían comprobados. Imagínate. El Poder Judicial le tuvo que decir a tu presidente que no puede hacerle guerra sucia a un ciudadano desde el poder. Así. El problema es que miles de personas señaladas en la mañanera prefirieron ya no incomodar al poder y en lugar de exigir su derecho, prefirieron callar o replegarse. Muchos más, no mencionados en la mañanera, prefirieron evitar el riesgo de ser mencionados algún día y bajaron la cabeza y la voz de antemano. Y ese es justo el miedo que busca el presidente desde su guerra sucia de las mañaneras. Pero no conforme con liderar la guerra sucia, desde el Estado, tienen el descaro de acusar de guerra sucia a todo aquel que critica sus políticas, sus obras, sus abusos, su corrupción, la corrupción de sus hijos o familiares o la de los miembros cercanos del gabinete. Con ayuda de analistas, columnistas y comunicadores que dicen cosas como atacarlo lo fortalece o la guerra sucia de la oposición, sin siquiera reparar en que el concepto surgió en el mundo como una referencia al instrumento de represión que siempre se utiliza desde el poder, burros. Hablar de guerra sucia hacia el poder es tan pendejo como acusar a un grupo racial oprimido de atacar a sus opresores cuando se defiende de aquellos. Sí, el miedo, la guerra sucia desde el Estado, la represión, el señalamiento, la denuncia, los infundios, las mentiras desde el Estado tienen un solo objetivo: el miedo. Llenarte de miedo, llenar a las voces importantes de miedo, llenar a los líderes de la sociedad sin miedo, acusarnos a nosotros, a los que no estamos en el poder, a los ciudadanos que estamos lejos del poder, observando al poder de guerra sucia, es una estrategia de miedo, es una estrategia para infundir el miedo. Tú decides si caes en el miedo que quieren meterte para que te calles. Tema número 3.
El jefe de Estado utiliza a las instituciones del Estado contra sus críticos. Con muy poca sorpresa, pero mucha indignación y mucho coraje, un grupo de ciudadanos nos enteramos el pasado sábado que el Estado puede ser utilizado impunemente para investigar a quienes hemos decidido no callarnos frente a la corrupción y el abuso de poder. Gracias a una columna de Penilei Ramírez en el periódico Reforma, nos enteramos de un claro abuso de poder por el uso faccioso de una institución del Estado mexicano. En mayo de 2023, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó una investigación sobre el caso de Segalmex. El título era Directivo de Segalmex operó en la red de los amigos de Andy. Desde el 2020, Mexicanos contra la Corrupción, entre otros medios, había documentado cómo en Segalmex se desviaron, dicen las investigaciones federales, más de 17,000 millones de pesos del erario, el caso de corrupción más grande de la historia de este país. Ahora, Mexicanos contra la Corrupción conectaba a este fraude con un amigo de Andrés López Beltrán. La investigación periodística explicó que Hugo Buentello era parte de una red de empresarios cercanos a Andy, el hijo del presidente, que obtuvieron contratos millonarios con el obradorismo. Y reveló que Buentello también fue funcionario de una de las instituciones del caso Segalmex y firmó un contrato por 86 millones de pesos para el abasto de 50,000 bolsas de leche en polvo, de las que no existe evidencia de su entrega. Unas semanas después, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda envió oficios a todos los bancos del país. Querían estados de cuenta, créditos y transacciones de varias personas relacionadas con Segalmex. Dice Penilei que tuvo acceso a esos oficios. La UIF solicitó información de un empresario que sirvió de prestanombre, otro que estuvo preso y comenzó a cooperar con las autoridades, el apoderado legal y la administradora de varias empresas fantasma, entre otras personas. Y en esa misma lista, la UIF incluyó entre las investigaciones a María Amparo Casar, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. Pero no fue la única. El mismo día que la UIF pidió a los bancos documentos de los implicados en el caso, también solicitó la información financiera de Claudio X González, fundador de Mexicanos contra la Corrupción, y de su servidor. Sí, mías. Además de otras 4 personas que también fundamos y diseñamos esa institución, entre ellos también abogados que han litigado para la organización y la han representado. Es decir, investigar a quien denuncia la corrupción. Y de paso, a todas aquellas personas que fundamos a la organización de más alto prestigio y especialización en el país en materia de combate a la corrupción. Déjame te pregunto una cosa. ¿Te acuerdas del último caso que haya resuelto en una sentencia condenatoria gracias a una investigación de la UIF sobre algún narco, asesino, lavador de dinero, traficante de mujeres o menores o de algún otro corrupto de este u otros gobiernos? Yo no. Seguro puedes pensar, bueno, son los riesgos de dedicarte a lo que te dedicas. Y estarías equivocado, porque en una democracia los ciudadanos tenemos la obligación, no solo el derecho, la obligación de levantar la voz. Y el Estado tiene la obligación de cuidarme, no de investigarme para amedrentarme. A lo mejor muchas personas pensaron al leer el artículo de Penilei, qué bueno que yo no me dedico a eso, para no correr riesgo. Te tengo una mala noticia. Si perdemos al Poder Judicial, que es lo único que nos queda para defender nuestros derechos frente a los abusos de poder, te dediques a lo que te dediques, quedarás tan expuesto como yo a los abusos de un poder que cree que puede pisar a cualquier ciudadano y a cualquier derecho de cualquier ciudadano. La propiedad privada, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la libertad de organización, la libertad de profesión y todo derecho fundamental que hoy requieres para desarrollar tu vida, tu profesión o tu negocio. Todos ellos están en peligro, porque todos ellos en algún momento se pueden cruzar con las pretensiones autoritarias de un grupo que cree tener el permiso popular de destruirlo todo y de pisotear a todos. Quiero utilizar este espacio para agradecer profundamente todas las muestras de cariño y solidaridad que recibí en estos días, pero también para dejar patente que quedaron registradas todas las muestras de solidaridad que no recibí. Sí, a ellos también les dejo un registro. ¿Por qué? Porque en este país, en este momento de este país, es importantísimo tener la capacidad de saber lo que está pasando, de entender los riesgos y de hacer grupo, de juntarnos entre aquellas personas que queremos la libertad, que queremos un Estado de derecho y de derechos y que queremos un día recuperar esa democracia que perdimos.
Y tener bien claro aquellas personas que ya les dio miedo, que ya se plegaron, que ya decidieron adaptarse a la narrativa del poder que dice tenemos el permiso de destruirlo todo. En Factor Kaiser te queremos prometer que vamos a seguir levantando la voz. Vamos a seguir exponiendo con datos duros, con análisis objetivos, la realidad, lo que está sucediendo, para servirte a ti, para que tú tengas a la mano una explicación fácil de lo que está pasando, de los peligros que tú y tu familia tienen, claramente. ¿Por qué? Porque Factor Kaiser quiere ser parte de la resistencia. ¡Viva la resistencia! Dixo is back.